Vamos a saludar a alguien. Mencionaba más temprano en la mañana un mensaje a través de la red social en Twitter. 24 de enero, la nacionalización de la agroexportadora Vicentín, que ha defraudado al Estado en miles de millones con complicidad de Macri, permitirá, lo da como un presente, avanzar hacia la soberanía alimentaria y enfrentar la lógica del agronegocio, que es la razón estructural del hambre en Argentina. El autor de este tuit es Juan Grabois y está en contacto con nosotros. Buenos días, Juan. ¿Qué dice, Tonienti? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, maestro? Estamos aquí Bien, con ¿vos? Rulo de la Torre también. ¿Cómo? Con Rulo de la Torre, con Raúl de la Torre. ¿Cómo te va, Rulo? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Bien, ¿Cómo estás, Juan? muy bien. ¿Cómo Bien. tomaste esta decisión del presidente Alberto Fernández? ¿Fuiste informado previamente? ¿Tenías algún indicio de que podía ocurrir? Mira, el único indicio que tenía es que bueno, los informes de Lozano, que fue sacando sucesivamente sobre lo que fue la estafa, de la que nos enteramos entre diciembre y enero, pero con muy poca información. Digamos, lo que sabíamos era que había habido un préstamo multimillonario, después supimos que fueron varios. Uh-huh. O sea, una cosa muy loca, ¿no? Entraron dólares en la Argentina, que se endeudó, y con parte de esos dólares se financió este préstamo a un privado que ni siquiera lo usó para trabajar, lo usó para fugarlo. Entonces nos empezamos a enterar de eso y empezaron a salir los informes de Lozano y había como un clima de que podía pasar algo, pero la verdad es que no tenía ninguna información previa. Pero la tomé muy bien en términos de la potencialidad que tiene esa herramienta para frenar un poco una ofensiva que hay primero de algunos grupos económicos para cerrar más el mercado de exportación de cereales, ¿no? Que son monstruos, Cargill, Dreyfus, es decir, son empresas que acaparan alimentación no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, y nosotros tenemos la paradoja de el país de las vacas, donde los pibes no pueden tomar leche, del país del trigo, donde no se puede comer pan. Entonces, desde luego que algún tipo de reforma o reformas son necesarias, y creo que fue una decisión de enorme coraje, porque era totalmente previsible que iba a haber una cantidad de resistencias muy fuertes. Esto recién empieza, lamentablemente, pero era previsible porque toca intereses muy sensibles y muy estructurales de la estructura de poder real de la Argentina, y yo la verdad que me alegro, porque en este momento lo peor es la inercia, de dejar que el status quo permanezca intacto. Es lo peor que se puede hacer, porque la situación viene muy muy fea para adelante. Entonces, si no hay medidas significativas como esta, la verdad que vamos a estar muy mal por lo que ya venía de Macri y por lo que la pandemia agrega en términos de una recesión mundial que va a ser durísima y que va a impactar socialmente muy fuerte, y que si no hay un mayor nivel de sentido social en la producción de alimentos, va a haber mucho hambre en este país. Entonces estoy gratamente sorprendido de que se haya definido esto en estos días. Estamos hablando con Juan Grabois. Hace semanas atrás, calculo yo 3 o 4 semanas, no sé exactamente, tuviste una reunión que tengo entendido fue extensa y a solas con el presidente de la Nación. ¿Es así? No, la verdad que no me acuerdo cuándo, pero sí tuve una reunión. Yo vengo insistiendo con la necesidad de impulsar un programa de reconstrucción social post-pandemia, porque estoy convencido que después del COVID-19 puede venir el 20, el 21, el 22, porque hay algo terrenal o no terrenal, o como nos está mandando una señal de que vivimos mal, ¿no? La naturaleza, tal vez, de que vivimos muy hacinados, de que vivimos con un ritmo frenético que nos impide ver que hay compatriotas que se están cayendo del mapa, que
estamos destruyendo la madre tierra, y en ese sentido eso que es por ahí una visión más general, se agrega cuestiones bien prácticas de que tenemos 4.500 barrios populares en Argentina donde la gente no tiene acceso al agua, a la luz, las cloacas, que ya hay 2 o 3 generaciones viviendo en la misma casa, y que hay que resolver la cuestión habitacional también en forma drástica, permitiendo el acceso a por lo menos 1 millón de lotes con servicio, es decir, que haya un lotecito donde vos tenés la calle trazada, las conexiones a los servicios públicos, tal vez en materiales de construcción para que vos puedas construirte tu propia casa y salir. ¿Le fuiste a plantear la cuestión más habitacional en esa reunión o le planteaste el tema a Vicentín? No, el tema de Vicentín no. El programa de Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? Vicentín es, por un lado, hacer justicia frente a una estafa, y por otro lado, una herramienta. No resuelve nada en sí misma, digamos, ni resuelve nada, ni, si se quiere, genera un gran perjuicio a los intereses empresariales, no perjudica ni beneficia en sí misma. Hay que ver cómo se usa esa herramienta, ¿no? Es una herramienta que puede permitir, insisto, la soberanía alimentaria, que no es ni más ni menos que la posibilidad de tener algún nivel de control soberano sobre los alimentos, que puede servir para repoblar la Argentina también, porque permite que en los pequeños pueblos los pequeños productores puedan vender en mejores condiciones que las que impone el mercado su producción, pero es un tema estratégico y de largo plazo. Yo estoy planteando un tema para la semana que viene, digamos, ¿no? Que hay que salir a construir la infraestructura de los nuevos barrios, que hay que impulsar la agricultura familiar en serio, que hay que urbanizar los barrios que ya están, y que hay que generar 4 o 5 millones de puestos de trabajo a partir de inversión pública, porque va a ser muy dura la realidad social post-pandemia. Francamente tengo que decir, Toñetti, que en ese sentido, así como avanzamos por ahí en este tema estructural de Vicentín, en ese sentido no hay muchos avances, está muy disperso el gabinete social. Yo critico, que tengo una visión muy crítica de que no hay un plan serio, con un cronograma serio, con planificación en términos sociales, pero bueno, eso es una crítica. Ahora bien, frente a la ofensiva de los sectores que son conservadores de cualquier cosa, que lo único que piensan es sus intereses, con el caso Vicentín, desde luego que nosotros vamos a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón para defender la decisión. ¿Ustedes están dispuestos, más allá de las restricciones que plantea la pandemia, están dispuestos a movilizarse a favor de la estatización de Vicentín? Desde luego. Digamos, muchísimos militantes, no quiero hablar por todos, ¿no? Pero muchísimos militantes vemos la necesidad, militantes y ciudadanos también vemos la necesidad de empezar a tomar medidas serias contra la concentración económica y la desigualdad en la Argentina. Y hay una frase de Pascal, creo que es un filósofo, que es cuando vos vas mansamente en la dirección que el que tiene tu yugo te lleva, bueno, no sentís ningún dolor, ¿no? Es como el perro que va con el collar. Ahora, cuando empiezas a hacer un poco de resistencia a eso, tratás de ir en otro sentido, en sentido contrario, y te tironea, y sufrís, y hay conflicto. Y frente a ese conflicto, que yo creo que es para el bien común de los argentinos, desde luego que también nuestras fuerzas, las fuerzas populares, se tienen que movilizar y tienen que apoyar activamente una medida de estas características, como creo yo también tienen que saber criticar cuando hay medidas en el sentido contrario, ¿no? Te quería, vos lo conocés a Guillermo Moreno tiene esta posición con respecto a Vicentín, te quiero compartir, esto decía el ex secretario de Comercio ayer. Me opongo a la intervención de la compañía, fui muy claro, incluso esto comienza en una radio, me pide un audio y soy muy claro. Si quieren expropiar la compañía, el procedimiento es
un mensaje de elevación de una ley, se construyen las mayorías, se tasa la compañía en el Tribunal Fiscal, si la plata que se va a honrar se va a honrar la deuda por la compra de la compañía o la expropiación, finalmente no deja de ser una compra involuntaria. El accionista está de acuerdo, no inicia acciones judiciales, y si no está de acuerdo, inicia acciones judiciales y se terminó el procedimiento. Lo que no puede el presidente, de ninguna manera, pero de ninguna manera, es intervenir la compañía. Imagínense lo que hubiese sido Macri si le damos esa facultad al presidente. ¿Dónde estabas trabajando vos estos 4 años? Si Macri hubiese podido intervenir en la compañía y entraba el C5N y todas las compañías que querían entrar. Bueno, esta es la posición de Guillermo Moreno. Luego salió el propio presidente a responderle. En un ratito lo vamos a estar escuchando. ¿Y tu posición cuál es, Juan? Para mí Moreno, con este planteo, demuestra lo que verdaderamente es, que es un sinvergüenza, hipócrita, que tiene como una especie de resentimiento de que no se le den lugares para su propia vanidad personal. Entonces, se dedica a trabajar para los sectores que antes decía enfrentar. Y la verdad me da vergüenza ajena, porque efectivamente yo leía recién lo que dijo el presidente, recién lo vi, que recursos de legalidad es lamentable. A mí me parece que cuando en estos momentos donde empieza a haber conflictos de intereses muy fuertes entre los sectores del capital concentrado y un gobierno que intenta hacer para las mayorías, el que en estos temas se alinea detrás del capital concentrado y empieza ya a no tener retorno, digamos, ¿no? Porque los argumentos que da primero son falsos desde el punto de vista legal, ¿no? No son ciertos, y segundo, que son argumentos de naturaleza formal, es decir, habría un problema de procedimiento, no son argumentos sustanciales. Entonces, cuando uno va mucho a los problemas de procedimiento, a las formas, etcétera, en realidad lo que te molesta no es eso, sino el contenido de las medidas. Y si el contenido de una medida que es para darle mayor soberanía a nuestro país y para permitir recuperar divisas y para hacer justicia frente a una estafa, te molesta, y bueno, ya tenés un problema vos, ¿no? Ya te cambiaste de bando. ¿Y vos pensás que Guillermo Moreno se cambió de bando? Hace tiempo se cambió de bando, pero por una cuestión de resentimiento. O sea, hay personalidades que son muy narcisistas. Es decir, que cuando no les dan el lugar de protagonismo que quieren, no les importan mucho las convicciones. Es un problema de protagonismo, y el narcisismo es una enfermedad muy jodida, porque te lleva a tener posiciones que atentan contra tus convicciones originales y que te van llevando hacia lugares oscuros en la vida. Pero eso pasa siempre. Y a mí me parece que Moreno tiene esta enfermedad del narcisismo, de la necesidad de un protagonismo que esta etapa histórica no le dio. Puede ser un protagonismo negativo incluso, digamos, ¿no? Porque claramente no es una persona que le interese serle agradable a nadie, y esa es la parte simpática de Moreno, pero digamos, está claro que las declaraciones de Moreno no le importan a nadie, es algo que sea contra el gobierno. Y yo tengo claro eso, porque a veces me pasa a mí, o sea, lo tengo clarísimo. Y eso no quiere decir que no hay que hacerlas, o que no hay que hacer una crítica. Pero cuando uno ve que el contenido de la crítica no es tan importante, lo importante es hacerla para figurar, vos decís, bueno, acá hay un elemento de narcisismo que te lleva a operar deliberadamente en contra de un gobierno que está tratando de reconstruir la Argentina y de cuidar la vida de las personas en el medio de la pandemia. Entonces, a mí, que soy muy crítico del gobierno en un montón de aspectos, esto me parece una crítica de mala leche, una crítica destructiva,
y hecha desde un resentimiento narcisista, personal y con mala voluntad, con mala fe. O sea, a mí la crítica constructiva me parece importantísima, incluso cuando es dura, que sea muy dura, pero la crítica que es intelectualmente deshonesta e incoherente con la propia historia de uno, me parece que es aborrecible y que la actitud de Moreno es la típica actitud de un traidor. La palabra traidor es una palabra es una palabra muy fuerte, ¿no? En la política, en el peronismo, ¿no? Bueno, para mí es la típica actitud de un traidor. Es decir, alguien que por sus intereses personales cambia de bando en un momento crucial. Es una actitud traicionera. Y ha pasado infinidad de veces en la historia. Ve lo que yo pienso. La actitud de un traidor. ¿Alguien podría haberse esperado de Guillermo Moreno ponerse a dar curso de derecho procesal en medio de una confrontación en una empresa agroexportadora, del complejo agroexportador de lo que fue siempre lo más rancio y conservador de la Argentina, ponerse a dar clase de derecho procesal por eso? ¿Vos te lo esperabas, Toñetti? A mí del argumento que dio Moreno, Juan, el que menos me cierra es cuando define que el peronismo no es estatista. Dice los soviéticos eran estatistas, los peronistas no somos estatistas. Cuando uno sí recorre un poco la historia del peronismo, encuentra, ¿no?, en el primer Perón o en incluso el gobierno que él integró, que es el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, la recuperación de activos del Estado. Estamos hablando de Aguas Argentinas, estamos hablando del Correo, estamos hablando de YPF, estamos hablando de aerolíneas. Me estoy olvidando algunas seguramente. El sistema previsional. Y el sistema previsional. Es tan incoherente, porque así funciona la mente humana cuando vos empezás a buscar argumentos para justificar tu conveniencia y tu ubicación personal. Es decir, cuando coinciden tu conveniencia con tus convicciones, desconfía un poco de tus convicciones y tus argumentos, porque es muy llamativo. Después, el estatismo puede querer decir muchas cosas. Lo estadocéntrico es cierto que no está dentro de la doctrina, digamos que el monopolio del Estado de todo no está dentro de la doctrina peronista, está claro. Ahora, hay una cuestión que es fundamental en la Constitución peronista del 49, que es el corazón, si se quiere, del proyecto de país del peronismo o en el modelo argentino, que tiene que ver con el control soberano de los sectores estratégicos. Eso, y con la función social de la propiedad. Esos son elementos fundantes del peronismo. Entonces, después también es un tipo que utiliza esa fama de peronista ortodoxo, que aparte de mentira, no tiene ninguna historia dentro del peronismo. Yo tampoco, yo vengo de una familia peronista, no soy un militante peronista. ¿Vos sos peronista? ¿Te definís como peronista? Viste que a veces dicen los chicos más jóvenes, mi hija, qué sé yo, cuando hablan de los género fluido, no binario. Sí. Autopercibido también. Bueno, claro, y yo soy fluido. Vos sos fluido. Voy pasando porque cambiaron también los tiempos. Soy sanmartiniano también. Bien. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es una cosa que es un significante que se llena de significado según quien lo menciona. Entonces Moreno de repente piensa que tiene el peronómetro y lo utiliza para fustigar una medida recontra peronista de Alberto Fernández. Bien. Digamos, ¿por qué? Porque tiene un resentimiento ahí, que es que no tiene lugar por un tema de narcisismo. Y muchas veces las traiciones se explican más por la psicología que por la ideología. Bien. Hablas mucho del término narcisista, digamos, y es una crítica que alguna vez te han hecho a vos como dirigente. Porque es una crítica válida. Y cuando a vos te dicen narcisista, ¿te parece que es una crítica válida? Me parece recontra válida. Es una cosa que todo dirigente tiene que cuidar todo el tiempo. Es válida, yo también tengo elementos de narcisismo. El tema es... ¿Te jugó en contra el narcisismo a vos, Juan? Desde luego, muchas veces. ¿Cuándo? Danos un ejemplo que haya sido público, así lo podemos reconocer. Que vos decís, la verdad que acá me fui al pasto. Mira, por ejemplo, un ejemplo típico es cuando vos te victimizás, ¿no? Bien. O sea, cuando vos pasás a ser el centro de la cuestión. Bien. Y no el problema que vos estás tratando de resolver. Entonces a mí, como me pasó en la época de Macri, que me metían preso, que me amenazaban o cosas por el estilo, y te volvés un poco autorreferencial y empezás a pensar que el problema
lo tenés vos, cuando en realidad vos estás luchando por otras personas. Tenés un protagonismo excesivo, digamos. Exactamente, tenés un protagonismo. Entonces, como yo soy consciente de eso, que es un problema, es ¿cómo se llama? La lucecita roja de la cámara. Sí. Es... el tali, se llama el tali. Técnicamente tali, pero decirle la luz roja. No, está bueno, el tali lo voy a usar. El tali es adictivo, es narcotizante. Sí. Entonces, eso, porque la vanidad es una tentación grave de un dirigente. Digamos, nadie está exento de eso, ¿no? Yo como trato de controlarlo, bueno, entro y salgo. Entonces ahora, después de esta semana, bajo un poco el nivel de exposición. Claro. Vas a cuarteles de invierno, volvés al territorio. Hago retiro espiritual. Trato de reflexionar. Yo, hasta lo de Vicentín, venía muy enojado con una serie de cuestiones. Estabas caliente con María Eugenia Belsa, ¿no? Por lo menos públicamente dijiste que era la peor ministra de... No dije eso, no dije que era la peor ministra. Lo que dije es que no arranca la política social. Digamos, que no arranca la política social, cosa que pienso, que no arranca la política, lo pienso, no lo veo, digamos, pero trato de hacerlo con buena leche. Y cuando veo que me estoy pasando un poco de rosca, que me pasa, digamos, bueno, como no soy un individuo suelto como Guillermo Moreno, que es muy peronista, pero no pertenece a ninguna organización, habla desde su individualidad. Yo pertenezco a una organización colectiva de miles de personas, entonces no puedo decir lo que se me canta la gana. Si me salgo un poco de la línea general del espacio al que pertenezco, tengo compañeros que me dicen, che, flaco, estás meando fuera del tarro. Entonces, digamos, lo importante es para mí, no es no equivocarse nunca, es ser consciente que uno se equivoca y tratar de corregir, digamos. Entonces, cuando vos ves, insisto, que hay gente que va cambiando de posiciones, pero lo que nunca cambia de esa persona es su necesidad de protagonismo, su narcisismo, etcétera, bueno, ya ves que es un militante desviado, ¿no? Que es como un quebrado. Un quebrado es alguien que ya no se preocupa por la causa que enarbola, se preocupa por su propia existencia. Hay muchos, digamos, ¿no? El sistema quiebra a la gente. Este sistema, sobre todo el sistema tiene la capacidad a través del sistema de comunicación de ablandar a la gente. Hay mucho síndrome de Estocolmo en la política. Es decir, el tipo que te martiriza en el medio de comunicación, vos tratás de hacerte amigo ¿no? Porque como que ya te cansaste de que te peguen, y entonces eso ha pasado mucho, le ha pasado a la Nata, por ejemplo. La Nata es otro ejemplo de traidor a sí mismo, a sus propias convicciones, digamos, ¿no? Le ha pasado a muchos personajes que se caracterizan por este rasgo de un narcisismo marcado y inconsciente, es decir, que no pueden controlar, que no toman dimensión de a qué nivel de degradación los ha llevado su propia vanidad. Bueno, vamos en una clase de psicología barata. No, me parece que estás haciendo mucha referencia también quizás a cosas que pudiste reflexionar vos, ¿no? A propósito de tu participación pública, ¿no? Así es, sí. Me parece que llegaste hasta, por lo menos por lo que estás contando. Esto decía Alberto Fernández con respecto al tema de Guillermo Moreno, y quiero hacerte otras preguntas porque hoy dio definiciones el presidente. A ver, yo la verdad no quiero entrar en debate con nadie, la verdad, sinceramente. Celebra que se preocupe por eso, realmente le quiero a Moreno que se preocupe por la legalidad antes que entre con guantes de box y matones a una asamblea. Celebra que se preocupe por la legalidad. Quiero preguntarte, porque dejó otra frase que, dicho sea paso, destacó el diario Página 12, donde trabaja nuestro amigo Rulo. Sí. Dice Alberto Fernández, : la expropiación no es un remedio permanente, sino uno excepcional. Y ayer alguien me decía, alguien que alguna vez participó de un gobierno activo, que intervino bastante, que esta es una medida procíclica, que una vez que la empezás, no queda otro, o volvés para atrás, que ponés la bandera blanca, o no te queda otra que seguir avanzando, digamos, que son una medida procíclica, que no es excepcional, digamos, como lo fue de alguna manera el kirchnerismo cuando empezó a afectar intereses, digamos. No es que es esta y acá quedó, que en el futuro
probablemente haya otras maneras de intervenir del Estado. ¿Cuál es tu opinión, tu reflexión? Dos reflexiones, ¿no? Primero, con el tema de los guantes de boxeo. Bueno, aparte de que creo que fortalece mi argumento, pero las batallas hay que ganarlas. Moreno encarna derrotas, es decir, era el que salía a hacerse el malo con el campo y perdía, como en la guerra, el que salía a hacerse el malo con Clarín y perdía, como en la guerra, el que salía a hacerse el malo con papel prensa y perdía, como en la guerra, es decir, era un compadrito, que después no le quedaba otra que hablar de manera grandilocuente, porque no ganaba las batallas que encarnaba, no las ganaba, las perdía. En términos de lo que vos decís de avanzar, retroceder, yo no sé si la expropiación es algo que se va a repetir. La verdad es que no creo, no creo que ese sea una herramienta. Ahora, lo otro que creo entender en el concepto que vos planteás es que, desde luego, una vez que empezás a enfrentarte a los intereses concentrados, después de la confrontación, es como vos decís, o sigue para adelante o vuelve para atrás. Ya no te puedes quedar en la comodidad del status quo. Entonces después, empezar la batalla para perderla, por eso te tomo el caso de Moreno, empezar la batalla para perderla no tiene ningún sentido. Entonces es verdad, ahí hay que reforzar y decir, bueno, se tomó una decisión, se marcó un rumbo, hay que ir para adelante en ese rumbo, y si hay que morir con las botas puestas, hay que morir con las botas puestas. Pero hay que ir para adelante en ese rumbo, no vas a retroceder cuando iniciaste un camino, que es un camino que no perjudica a nadie, salvo al 1% que representan los intereses concentrados de este país, digamos, ¿no? Sí. Entonces hay que también hacer un laburo de pedagogía al interior de los sectores que acompañaron el proyecto del Frente de Todos, que esto es una de las medidas que con mayor claridad refleja el proyecto que encaraba el Frente de Todos. Juan, quería preguntarte, Rulo, te habla. Hola, Rulo. Con respecto a esto que estás diciendo, yo tengo la sensación, no han pasado todavía 48 horas del momento que se hizo el anuncio el lunes, y aparecieron una serie de propuestas es como que se hubiera abierto la sala de debate sobre el tema y empiezan a aparecer ese tipo de propuestas que le empiezan a dar contenido a la posibilidad que abre el tema Vicentín. Propuesta inclusive de cooperativas agrarias que quieren participar y ser una sociedad mixta, otros que los involucran a ustedes mismos, como la propuesta de Enrique Martínez, diciendo que en esto la CETEP también tiene que participar, porque esto es una posibilidad también de generar trabajo, generar soberanía alimentaria y hacer un proyecto mucho más con mucho más músculo con esta posibilidad que se abre. ¿Cómo ves eso? ¿Ya ha habido algún tipo de interconexión entre estos sectores como para decir, bueno, vamos a hacer un proyecto en serio sobre el tema Vicentín? Mira, yo creo que en esa parte es en la que está floja el gabinete. Es decir, en la parte de integrar a los sectores populares organizados, no a los dirigentes. O sea, no, ya todos tenemos nuestra fotito con Alberto, nos reunimos, hay compañeros que tienen cargos, ya sabemos que nos quieren, digamos, no necesitamos más mimos. Ahí sí. Hay una cuestión también de capacidad de los propios, si se quiere, funcionarios de las áreas de poder ser puentes entre las organizaciones reales y un proyecto de estas características. A mí, que hablo constantemente con sectores empresarios nacionales y que conozco la producción de agricultura familiar muy de cerca, soy un convencido absoluto de que tiene capacidad no solamente de abastecer de alimentos a la Argentina, sino de exportar otra cosa que no sean granos, sí, con valor agregado. Exacto. Y que eso se puede hacer, y que esta nueva herramienta con la que cuenta el pueblo para diversificar sus exportaciones puede beneficiar a los pequeños productores y puede beneficiar un proceso de repoblamiento del campo, no me cabe la menor duda de que esto puede ser así. No me cabe la menor duda. Es decir, ojalá sea el inicio de un camino para hacer reformas profundas en la Argentina. ¿Y hay posibilidad que eso se impulse desde los propios sectores que están
trabajando en esto, aunque no sea el gobierno el que tome la iniciativa? Y sí, eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, digamos. Pero después, bueno, ahí se necesita, aparte de organización popular, o sea, ¿qué es por lo menos lo que aprendí yo, ¿no?, del peronismo? Es la comunidad organizada, con un Estado que le da mayor poder, mayor visibilidad y que le permite planificar. Sí. O sea, el rol del Estado es poder planificar y darle una orientación a la comunidad organizada, que incluye el sector público, pero también incluye el sector social y el sector privado. El sector privado, sobre todo el sector privado nacional, que nacional no quiere decir que sean argentinos. Nacional quiere decir que sean parte de un proyecto nacional, digamos, un proyecto de país. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de las autoridades políticas del Estado, porque las decisiones son muy importantes. Eso es lo que tiene que hacer el presidente, tomar las grandes decisiones estratégicas. Pero después hay un aspecto táctico y un aspecto operativo, donde también es muy importante que el personal político, por decirlo de alguna manera, tenga eficiencia, eficacia, convicciones, honestidad, coraje, eso también es muy importante. Y yo creo que ahí falta reforzar un poco, y lo vengo planteando a la gente con la que hablo en el gobierno, lo vengo planteando públicamente, para ayudar, no para destruir, para ayudar a tomar conciencia de algo que muchos vemos que es... ¿Cuál es el área que te parece que está funcionando mejor y cuál es el área más deficiente para vos, Juan? Bueno, yo veo que en el marco de la pandemia, salud, con todos los defectos que tiene estructurales la Argentina en términos de salud, está funcionando bien. Veo que para decirlo en nombres, Guzmán, Guado, Ginés, los veo activos. En educación también veo que hubo buenas iniciativas, pero las áreas que yo más conozco, que son las áreas de tierra, techo y trabajo, digamos, agricultura, vivienda, que no se llama vivienda, pero vivienda, y desarrollo social, las veo con falta de una integralidad en la política, digamos, muy fragmentadas, muy cada uno en la suya, ineficientes, lentas, burocráticas, tecnocráticas, muchos anuncios y pocas realizaciones. O sea, veo ese problema, ¿no? Yo creo que ese problema se va a ir resolviendo con el tiempo. Espero que sea rápido, porque son áreas absolutamente indispensables para delinear un proyecto de país, ¿no? Yo creo que tendría que haber alguien que coordine esas tres áreas, que puede ser el propio jefe de gabinete, que puede ser el propio presidente, puede ser áreas estratégicas, y que establezca una planificación y un cronograma muy claro de cuáles son las medidas que se van a tomar, es decir, cuántos lotes se van a hacer para que la gente... Mira, yo cuando hablo del tema de los lotes con servicio, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, me llegan una cantidad de mensajes diciendo, si a mí me dan un lote, me voy a donde sea y me construyo mi casa. Sí. Me voy a donde sea, yo quiero tener un lotecito mío, estoy cansado de pagar el alquiler, no me alcanza para el alquiler y me gasto toda la plata del sueldo en el alquiler, que sé que no es nada, entonces trabajo para pagar el alquiler. O gente de las barriadas que dice, ya no quiero vivir más con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela, ¿cuánto vale la cuota? Digamos, entonces ya casi que no lo quiero decir más porque parece que tuviera la solución, digamos. Pero si a las familias jóvenes le das un lotecito, pero van y se van construyendo su casa y lo van a hacer, y van a hacer una casa linda porque van a tener bien trazadas las calles. Bueno, yo sueño con esas cosas y creo que son sueños posibles, son sueños realistas, digamos, ¿no? Con el tema de la producción popular, en términos de reciclado, en términos de confección, de costura, es una cosa que funciona. Lo que hay que hacer es dignificarla, es consolidarla, es decir, si la capacidad que tiene el Estado para planificar, organizar y financiar y controlar también, y la capacidad que tiene la comunidad organizada para crear y se combinan, se pueden hacer un montón de cosas en bien de la gente, que obviamente también implican tocar determinados intereses, ¿no? Porque el financiamiento de mucho de esto tiene que venir de divisas, de las exportaciones, que son patrimonio del trabajo colectivo de los argentinos. Porque esta idea de
de la divinización de la propiedad privada, de que la propiedad privada es un derecho absoluto. No hay derechos absolutos. Todos están en función social. La libertad individual también, que es mucho más valiosa de la propiedad ¿Qué título privada. tiraste ahí? Te van a tirar con de todo, ¿eh? La propiedad privada no es un derecho absoluto y la divinización de la propiedad privada. Yo coincido, está claro, digamos. No, pero aparte no es no es Marx, es la doctrina social de la Iglesia. Sí. Claro. Digamos, o sea, es el catecismo. Muchos de estos van a la Iglesia, digamos, agarren el catecismo, lo dice explícitamente. No lo dice el Papa Francisco, se dice desde la Rerum Novarum, eso es una cosa de sentido común. La libertad individual también tiene limitaciones. Y es un derecho mucho más importante que el de la propiedad privada. También tiene, por ejemplo, nos enteramos hace un par de meses que, bueno, por ahí no puedes viajar al exterior cuando vos querés. Porque por ahí hay un problema sanitario que es de mayor, o no puedes salir a correr cuando vos querés, aunque es un derecho que vos tenés, pero es un derecho que no es absoluto. Es un derecho que se limita en función del bien común. Bien. Juan, terminamos el programa, justo a las 12. Un abrazo grande, gracias por el intercambio. Un abrazo. Bueno, Juan Grabois. Juan